mantengan apagados sus micrófonos para que puedan disfrutar la conferencia todos. Si pueden mantener sus videos para que los veamos, indicar de qué parte son. Ahorita ya sabes que hay de Utah y bueno, que te manden a ti o al hermano Roberto las preguntas que tengan. Yo no llevo prisa de nada. Voy a tratar de dárselos con calma. Hay una página en el teléfono de Agrícola y de Roberto, WhatsApp, digamos que es una biblioteca SUD. No es doctrinal, mi conferencia es histórica, no buscamos polemizar nada. Pueden ir ahí, y ahí he metido algunos libros o documentos o referencias que pueden consultar. Y cualquier cosa, pues envían la pregunta agrícola y al final la hacemos. Vamos con calma y la cosa es que aprendamos algo esta noche de lo que se ha venido investigando estos últimos 30 años, de las cosas que se encontraron y que tengan una visión más amplia, ¿no? Esa es la idea. Entonces, mantengan apagados sus micrófonos y no porque no nos guste escucharlos, sino porque ya vimos que les damos la palabra y a veces falla el internet o está mal el sonido, entonces ahí nos trabamos. Mejor hacemos las preguntas al final y las desahogamos. Y vemos las imágenes y les voy desmenuzando las ideas y así desarrollamos la conferencia. Gracias. Pues ya son las 8, Agrícola. Sí, pues empezamos, ¿no? Bienvenidos, amigos, hermanos. Vamos a pedirle al presidente Leobardo de la Cruz si nos puede ofrecer la primera oración y después vas a presentar a nuestro conferencista y le damos el tiempo después al hermano Pagasa. Presidente de la Cruz, por favor. Nuestro Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos contigo por los cuidados que tienes para con nosotros y gracias por estos momentos en los que vamos a estar reunidos virtualmente varias personas. Te agradecemos por el conocimiento que has derramado en todo el mundo de tu evangelio, del plan de salvación y de muchos acontecimientos que ya son historia. Y en este momento bendice al expositor, al hermano Sergio Pagasa, para que él sea guiado por tu espíritu para hablar las cosas que son verídicas, las cosas que tienen que ver con la historia, para que nosotros podamos tener un fundamento seguro de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir más adelante, que podamos tener un recuerdo vivo de los acontecimientos pasados, para que en lo futuro no cometamos los errores que han sucedido y que han eliminado muchas naciones y pueblos e individuos también. Te suplicamos estas cosas con toda nuestra humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues pasamos a iniciar, amigos. El hermano Sergio Pagasa es un amigo de muchos años. Él es abogado de profesión, tiene una maestría en Derecho Constitucional y es investigador de tiempo completo del Archivo General de la Nación. Él fue director del Museo del Mormonismo en México, así se llamaba, el que estaba enfrente del templo. Y si alguien conoce la historia de la iglesia en México, desde los primeros misioneros hasta, yo creo que hasta la tercera convención, es Sergio Pagasa. Entonces, de él es el tiempo y nada más recordarles la sugerencia del expositor de que podamos apagar nuestros micrófonos porque hay por ahí un perro ladrando. Sergio, es tu tiempo. Gracias, Agrícola. Bueno, hermanos, yo pensando cómo construir una conferencia en internet, traté de acomodar mis ideas. Miren, esta constitución yo la localicé hace años, y ahora que yo cursé la maestría en Derecho Constitucional en la UNAM, se las mostré a mis maestros y ellos, pues todo el mundo quería esta constitución porque es un tesoro, 1824 es original. Pero lo importante para mí, que soy miembro de la iglesia, fue leer el artículo 3.
estamos hablando de Guadalupe Victoria. Miren lo que decía. Artículo 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces, con esto inicio la conferencia. ¿Cuál era el ambiente que prevalecía en nuestro país en 1824? La única iglesia reconocida por el Estado mexicano era la Iglesia Católica y no se permitía ningún otro tipo de iglesia. Bueno, vamos a analizar yo le he llamado la llegada del Evangelio en México en 4 etapas. El hermano Lamon F. Tullis, que es doctor por la Universidad de Harvard, y con el cual tuve muchos encuentros y pláticas, que fue misionero asignado por la iglesia y calificado por el libro Mormones en México, y pues un académico vicepresidente de la Universidad de Brigham Young muy calificado, construyó en base a los archivos de la iglesia el libro de Mormones en México. El presidente Lozano hizo un gran esfuerzo y también publicó el libro de Historia del Mormonismo en México. Esas son las fuentes que tenemos. Entonces, el comentario es el siguiente. Nosotros conocíamos el Evangelio en sus inicios, pero a partir de 1876, cuando entran los misioneros. Voy a regresar a este tema de las 4 etapas, pero yo quisiera que vieran ustedes estas líneas de tiempo. Miren, esta línea de tiempo la elaboramos en el museo cuando empezábamos a jugar con la historia. Y esta línea de tiempo la imprimimos con el Centro de Capacitación Misional, el Elder Blut. Si ustedes observan, decimos, el barco Bluque encargado con pioneros mormones anglosajones ancla el 29 de julio del 46. Cuando ellos llegan a Yerbabuena, California, ya que era territorio mexicano, Sam Brannan y los que venían en el barco Brooklyn, que zarparon en Nueva York, ya había invasores de Norteamérica, y ya esa parte del territorio pues ya no era mexicano, ya se habían apoderado de ellos. Y hubo una pregunta, ¿me escuchas? Sí. Es que no sé si ahorita estás compartiendo pantalla o ahorita todavía no. Sí, la estoy compartiendo. Es que todavía no la vemos. Entonces, A ver, déjame ver, entonces yo ando perdido. Permítanme. Ese ya fue error mío. ¿Tampoco vieron la Constitución? Sí, todavía no la vemos. Sí, te vemos a ti ahorita. Ok, entonces perdónenme. Ahí está mi error. Perdónenme. La falta de experiencia en estos menesteres. Ok. Ahora sí ya vemos la presentación. Ok, entonces lo que voy a hacer, más permítanme, la que quiero compartirles. Ok, voy a volver a retomar. Perdón, esta es la Constitución que les leí, y en el artículo 13 indicaba que la única iglesia reconocida por el Estado mexicano era la católica. Bueno, partiendo de esto, nosotros, la información que recibimos de los académicos, de los universitarios, como el Hermo Tullis, es que todo empezó con la llegada de los mormones a la Alta California y con Sam Brannan en el 46. Esta línea de tiempo la elaboró el museo y la compartimos con el Centro de Capacitación Misional. Si ustedes observan en esta línea de tiempo, nosotros estamos llegando hasta 2003, pero arrancábamos a partir de 1846. Después de todas las investigaciones que se han llevado a cabo, pues yo elaboré, ahora que di una conferencia en el Instituto UNAM con Agrícola Copilco, y yo llegué, les voy a enseñar el número de eventos que yo aumenté. Tengo hasta 233 eventos históricos. Yo les puedo decir que la riqueza que hay de la historia mormona mexicana es tremenda. No voy a decir que es la americana, pero voy a empezar con el primer evento que muchos desconocen. Al estar llevando a cabo pesquisas e investigaciones en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional de la UNAM, en el Archivo Porfirio Díaz de la Iberoamericana. Este libro lo encuentran en Google, lo pueden bajar. Se llama
Viaje a los Estados Unidos dedicado a la juventud mexicana de ambos sexos. Es de Rafael Reynal. Rafael Reynal era un poblano. Y este poblano tiene que huir de México porque era Iturbide, tuvo problemas en la guerra, liberal de pensamiento, y él estaba cansado del catolicismo. Entonces viaja de Veracruz a Nueva Orleans, recorre la nación americana, Nueva York, Ohio, y descubre muchas iglesias, entre ellas la de los mormonitas. Si oiga, hermano, eso de mormonitas, ustedes pueden leer ya Estandarte de las Naciones en la publicación, ya se habla más de los mormonitas, así nos decían, josefitas o mormonitas, bueno. Después acá yo pongo que José Smith emplaza su viaje a México. Brigham Young decía que venían a México, pensaban en las Islas Sandwich, pensaban en Texas, pero finalmente ellos ya visualizaban, y el sueño a las Rocky Mountains, o las montañas rocosas, era México. Ellos ya lo habían visualizado. Y después vamos a encontrar el primer periódico que encontré en la Hemeroteca Nacional de la UNAM, que ustedes pueden visitarlo virtualmente. Son 9 millones de páginas. Se anuncia la muerte de José Smith al mes de muerto. Es increíble. José Smith muere el 27 de junio y el 27 de julio ya en México se está publicando su muerte. Es 1844. Lo vamos a ver. Me la pasaría toda la noche y se nos va la conferencia analizando los 330 y tanto, 300 más o menos 32 eventos. Pero lo que les quiero mostrar es de que hay mucha riqueza histórica y que pues los tiempos que conocíamos pues ya quedaron rebasados en cuanto a lo más antiguo que había de historia de la iglesia. Bueno, ahora sí en lo que iba a entrar con ustedes. Llegada del Evangelio. Pero dice, llegada del Evangelio a México en 4 etapas. 1832, ok, Rafael Reynal no es un misionero, él visita Estados Unidos, pero empieza a mandar cartas a Gastelum, un amigo, y se leen en noches literarias en San Cosme. Esas tertulias, disfrazadas de grupos opositores, fue lo que hizo el cura Hidalgo y hizo José Ortiz de Domínguez. Estaban oponiéndose a las ideas conservadoras, a la iglesia dominante, a no tener un pensamiento más abierto, más liberal. Rafael Reynal ve la riqueza que hay en Estados Unidos en cuanto al pensamiento de todos esos protestantes emigrantes de Europa, esos despertares religiosos, y empieza a transmitir a través de esas noches literarias, enviando estas cartas que se leían, lo que él veía en Estados Unidos. Entonces, en 1832 un mexicano conoce el Evangelio en Cincinnati, Ohio, y difunde su existencia en 1834 a través de las cartas leídas en Santa María la Ribera. En esas noches literarias, que eran reuniones de conspiración o de grupos inconformes. Esta es la portada del libro, lo pueden encontrar en Google. Es Viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, dedicado a los jóvenes mexicanos de ambos sexos. Es de Rafael Reynal y es de 1834. Él viaja en el 32 y regresa en el 34, pero él está mandando las cartas y se están leyendo en noches literarias. Quiere decir que la iglesia se restauró en la cabaña de Peter Whitmer en el 30, y 2 años después, un mexicano se entera del mormonismo. Digo, ya no pude encontrar más atrás que un mexicano estuviera en la cabaña de Peter Whitmer, ¿no? Pero digo, ya fue mucho el logro de que encontráramos que un mexicano se enteró de los mormones. Un conocimiento íntimo de la historia doméstica de las naciones es absolutamente necesaria para pronosticar los eventos políticos. El mormonismo y la independencia de México, su bicentenario, estábamos recordándolo, por eso yo elaboré este documento. Rafael Reynal era un criollo americano, nacido en México, de algunos recursos económicos, con cierta preparación y de 30 a 35 años de edad. Había leído la historia de los Estados Unidos, había participado en la gloriosa es decir, en la consumación de la lucha de independencia de 1821. Ah, caray, se salió mi imagen. ¿Por qué? Sí, era que Bueno. Alguien empezó a compartir pantalla sin... Bueno. Esperemos que sí. ¿Ya me volvieron a ver?
No, espérate, deja quitarlo. Deja quitar que solo tú puedas compartir pantalla. Ese es el problema. Ahí va. Ahí está. A ver, ya nada más tú debes de poder. Déjame volverlo a compartir. Ujú. Permíteme dónde estaba. Ok. Déjame poner el que quiero. Ujú. Ok. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Ya lo están Sí, viendo? ya la vemos ahí. Ok. Es donde te quedaste. Entonces dice, Rafael Reinal era un criollo americano, nacido en México, de algunos recursos económicos, con cierta preparación de 35 años. Había leído historia de los Estados Unidos, había participado en la gloriosa emancipación de su patria, es decir, en la consumación de la lucha de independencia en 1821, y probablemente formó parte del grupo de Agustín Iturbide, ya que era militar de carrera. Esa imagen yo la puse, es representativa, porque la fotografía no nace hasta mediados del siglo XIX. No tenemos una fotografía cierta de José Smith ni de todos los líderes al principio de la iglesia en su historia. Bueno. La carta del 8 de agosto del 34, leída por Carlos Castellón, nos dice, con admiración y sorpresa de todos los que forman la tertulia de la casa, ha sido la descripción de la reunión en el campo de metodistas que remitiste por el último correo y para no dudar de algunas relaciones fue necesario tener presente que dices en tu carta que todo lo visto con tus propios ojos. Es verdad que existe la libertad de pensar y libertad. Entonces, otra vez, Rafael Reinal dice, ¿qué está pasando? Aquí hay una libertad inmensa de expresión de iglesias protestantes. Y en México, la Constitución de 1824 que vimos no daba oportunidad a que el Estado reconociera otra iglesia que no fuera la católica. Y no fue hasta las leyes de reforma en 1854 que esto cambia, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí abajo. Mire, dice, en el norte de América no existe religión de Estado y no hay libertad religiosa así como libertad civil. Todos los habitantes son libres en la creencia como lo son en el pensamiento y rinden culto y homenaje al ser eterno bajo distintos ritos y ceremonias. Las iglesias más conocidas ahí son los católicos, anglicanos, unitarios, metodistas radicales, episcopanos, presbiterianos, cuáqueros, bautistas, universalistas, luteranos, calvinistas, mormonitas. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Vermont, en la Nueva Inglaterra, me impresionaba viajando de Burlington a Killington, a Sharon, Vermont, donde el profeta se desarrolló, donde nació, la cantidad de grupos, de capillas metodistas que había. Eso fue lo que provocó el progreso de los Estados Unidos y esa hambre de poder profesar la religión que ellos quisieran cuando en Europa no se les permitía. Y ya conocemos la historia de Lutero, de Calvino y de la Reforma. Bueno, yo no quiero ahondar más en el tema de Rafael Reinal, pero sí quisiera, son varias etapas, ¿no? Les dije que eran 4. Miren, en 1846, el gobernador de Alta California, territorio mexicano, era un español nacionalizado mexicano, se llama Pío Pico. Se entera de la migración mormona a territorio nacional y pide apoyo para detener la invasión del presidente al presidente de México, Mariano Paredes. En el Archivo General de la Nación, en este archivo, localicé los mensajes del gobernador Pío Pico a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informando al presidente Mariano Paredes de que vienen a invadir los mormonitas a México. La Alta California era territorio mexicano. Y los mormones, por un lado el batallón mormón y el grupo que salía de Nabú, dirigido a México, venían huyendo de la persecución y de la resistencia en los Estados Unidos que no aceptaban a los mormones. Bueno, este es el parte en la Galería 7, caja 135. ¿Por qué se ve con esta letra más moderna si estamos hablando de 1846? Porque los militares, con las hojas usadas, hojas de un lado que usaba el gobierno para, digamos, recicladas, transcribieron en máquinas de escribir todos los documentos que estaban pudriendo, entre ellos este. Por eso aparece los documentos rescatados. Miren, aquí abajo del mismo manuscrito, en el punto 3, le está informando Pío Pico
al secretario de Relaciones Exteriores para que notifique al presidente Mariano Paredes que tengo el honor de acompañar a vuestra excelencia estos huéspedes porque llegaron un grupo de americanos que comunican la próxima llegada de 10,000 mormonitas procedentes de Estados Unidos que vienen a tomar California por ser, según dicen, la tierra prometida por Dios en la Escritura. Y tanto esto como los otros pormenores no menos importantes contiene la relación. Bueno, entonces, en 1846, el presidente de México está enterado perfectamente de que vienen 10,000 mormonitas. ¿Quiénes son esos 10,000 mormonitas? Los que vienen de Nabú, que vienen huyendo de la persecución de la muerte del profeta en el 44 y salen de Nabú y cruzan las planicies y llegan a México el 24 de julio del 47, que es territorio mexicano. Entonces, cuando dicen, oye, ¿cuándo fue el primer servicio en México? Pues el que hizo Brigham Young con los que llegó, los primeros grupos expedicionarios que habían mandado a gente a revisar las planicies y sabían que venían a México. José Smith lo había visualizado. Estas son las actas originales del Alta California. Les quiero decir que la Universidad de Brigham Young, a través del archivo Bancroft, tiene toda esta información en BYU Students y ha escrito. Lo único es que encontramos la pelota de este lado, ¿no? Déjenme ver si se los agrando. Mire, dice aquí, dice también que hay una sociedad en los Estados Unidos que pertenece a una región que se nombran mormonitas. Está compuesta de un gran número de individuos y aunque obedecen las leyes generales, ellos entran en sí y tienen un pueblo solo el cual tienen leyes particulares. Bueno, y después dice, la de ser bienes comunes, la ley del orden unido, entrando en esta comunidad hasta las mujeres, y han dicho que según una foja de la Biblia, California es la tierra prometida. Bueno, es la Biblia mormona, bueno, el libro de Mormón, la cual les pertenece a esta secta. Y en mayo deben salir para este punto en el número de 10,000, que saben que aquí no hay fuerzas. Bueno, el gobierno mexicano se pelean conservadores y liberales y se están matando en el centro del país. Y pues, ¿qué iban a correr a Santana? Ya vieron que en el 46 perdimos 2 millones de kilómetros cuadrados. Pues sí, pero los mormones venían huyendo porque eran perseguidos y el territorio estaba desolado. Y por otro lado, pues el gobierno se estaba destruyendo centralmente, ¿no? Bueno. Y después dice que saben que aquí no hay fuerza y ellos vienen a tomar California, o sea, la Alta California. A unas de estas partidas están llegando más las tropas americanas. Bueno, entonces, la función de un historiador, y eso lo aprendí de varios doctores con los que colaboramos en tesis doctorales, es destruir mitos. Entonces, vamos destruyendo mitos. El primero es que el mormonismo ya se conocía con Rafael Renal desde el 32. Ya se sabía en México que los mormones venían, esos 10,000, a poblar lo que es Lago Salado, la Alta California. Y así se fueron destruyendo varios mitos. Yo porque así me lo inspira, como decía el presidente de la Cruz, y estoy sintiendo que en lugar de darles otra cosa, me voy a meter en esta investigación que nos llevó varios años. Estos son los periódicos que localicé más, hay más, pero que me sorprendió ver que en México estaban totalmente enterados de la prensa nacional de lo que pasaba en Lago Salado. Totalmente en Utah, en Kirtland, en Nabú. Miren, el ángel Moroni me dijo que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea que sí iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. Quiero que vean este periódico, Siglo XIX, sábado 27 de julio de 1844. Vean lo que dice la nota, es una nota chiquita. Fue encontrar una aguja en un pajar. En San Luis, los profetas mormones José y Jaron Smith han resultado muertos en un motín formado para libertarlos de la prisión. Entonces, en México sabían un mes
después de que José Smith fue martirizado en Carthage, en Illinois, de que había sido asesinado él y Jairo. Esto a mí me impactó, yo tuve la oportunidad de estar en Carthage, digo, bueno, tan lejos. Bueno, pues, si ustedes ubican Nauvoo, este río Mississippi, pues te comunica, llegas a Nueva Orleans y de ahí el barco a Veracruz. Así que la correspondencia, no había internet, no había Facebook, no había Instagram ni Twitter, no había Zoom, pero vaya, era muy avanzado las corrientes de información de los periódicos que alimentaban la Ciudad de México. Y había gente culta en México que hablaba francés, que hablaba alemán y que hablaba castellano. Me llamó la atención, y es una referencia que ustedes recuerdan que Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días. Pues en uno de los capítulos pasan por Utah y se sube Passepartout y habla con uno de los tripulantes del tren y empieza a hablar del asesinato de José y de Jairo y de Brigham Young y de los mormones. Quiere decir que en México todavía no llegan los misioneros, ni siquiera a Sonora, 1876, y aquí ya todo el mundo sabe que mataron a José Smith. Pero no nomás eso. Habla de los proyectos de la Alta California. Lo que en nuestro número anterior pusimos acerca de la nueva secta religiosa traslada a los mormones revela cuánto es el cuidado que ya tiene el gobierno americano. Si ustedes observan, es del 27 de noviembre del 45. Otra vez. Saben que los mormones van a llegar a la Alta California. Aquí está la reproducción. Lo que en nuestro número anterior pusimos acerca de la nueva secta religiosa privada de los mormones revela cuánto es el cuidado en que ella tiene el gobierno americano y los esfuerzos diabólicos planes que deberá de hacer por verse libre de tan temible padrastro que le incomoda y amenaza desde el centro de su mismo suelo. Pues viene aquí que entre otros de los arbitrios que su situación hacia este respecto le sugiere es arrojar a las Californias a los que forman la nueva secta con el fin de que una vez dentro de este país sea un poco difícil realizar de su independencia. Bueno, son opiniones. Pero lo interesante es toda la información que contenían los periódicos y que la gente los leía. Por eso hay una tradición oral de que, ay, los mormones y todo esto. Hasta mi abuelito, que no era mormón, me decía, oye, es que los mormones y que Nauvoo, y bueno, y este señor nunca ha leído, porque había una tradición oral que se quedó con nuestros ancestros, pero que leían los periódicos. Nueva traición del jeje, Tampico. A tiempo estos meditan profundamente sobre los medios reducidos a un palmo de tierra. Una nueva secta fanática, rica, numerosa, viene a ofrecerles tácitamente la más eficaz cooperación. La secta de los mormones consta ya de más de 100,000 personas que tiene un ejército fuerte de 5,000 hombres y 20 piezas que las cámaras de la Unión Americana concibieron temores tan serios de esta secta. Se vieron precisadas a expedir un decreto de expulsión en cuyo cumplimiento los mormones esperan la primavera para comenzar su peregrinación al Nuevo Edén. Aprendemos de que el lugar que se ha seleccionado para la ocupación de los mormones se localiza a unos 30 kilómetros del lago Salado. En compañía de otros exploradores, el valle ha indicado que encontraron áreas como el 120 kilómetros de largo y tal vez entre 15 y 30 kilómetros de ancho. Viernes 28 del 48. Esto está en inglés, es del Daily American Star. Quiero decirles que todos estos periódicos, y tenemos varios originales, están en el Museo de Provo, Utah. Más o menos calculo unas 300 conferencias que ha dado el presidente Gómez. A mí me tocó en algunos seminarios, en algunas capillas, que hemos difundido la historia de los periódicos. Esto ya tiene un buen rato que lo venimos haciendo. Y no dejan de sorprenderse los hermanos. Domingo 7 de mayo del 48, el American Star, publicado en la Ciudad de México. Los mormones han formado un poblado y se propone edificar una ciudad del Gran Lago Salado en su jornada hacia California. Casi 1,200 de ellos se encuentran en Whittier Quarters, en la cercanía de Council Bluffs, donde tienen esperanza de establecer una terminal en donde enviarán grupos de migrantes cada primavera. Esperan la llegada de unas 8 a 10,000 mormones procedentes de Inglaterra. Sábado 8 de julio nos da detalles de la visión que recibió José Smith, la venida del Libro de Mormón. Les estoy poniendo todo esto para que vean que sabían, pero hay de Nauvoo, hay de Kitlan. Déjenme mover porque no acabaríamos, miren, escogí algunos. Templo Mormón en Lago Salado. La amenaza a los mormones aún resuena en esta tierra. Desde Sonora llegan noticias de que Brigham Young, hijo recientemente arribado a Hermosillo desde su ciudad. 1885, esto ya es más para acá.
Una caravana de mormones llegó a Encarnación, Jalisco, 1881. Pero les quiero decir que encontré de todo, de cualquier noticia que se puedan imaginar. En 1837 se había enviado una misión a Inglaterra y los apóstoles nos bautizaron a 10,000 súbditos ingleses antes de la muerte del profeta. La patria. Leemos en Nueva York Sun, llegada últimamente en Nueva York, 927 mormones habiendo todos sido conquistados a la impura secta. Bueno. La obra misional ha llegado a Hong Kong. Entonces nosotros publicamos este libro, está en inglés, se han impartido conferencias en la Universidad de Brigham Young, en otros lados, y los hermanos, los académicos de la Universidad de Brigham Young dicen, bueno, pues, sabían todo. El señor Moisés Thatcher, leemos en el diario que el americano que aparentemente manejaba los establecimientos mormones en México con el gobierno mexicano. Entonces, saben de la primera rama en México, saben de Nabú, saben absolutamente todo lo que está pasando en México. Entonces, pues es parte de la historia del mormonismo en México porque, pues son diarios mexicanos. Así que la historia mormona americana, que se enlaza con la mexicana, se conoce desde mucho, por lo menos el periódico de 1844 es el más antiguo que encontré. Pero hay libros en Yucatán, hay libros en Puebla que refieren a los mormones. Y aquí está hablando de la ciudad de Lago Salado. Entonces yo escogí al azar algunos periódicos que les podrían llamar la atención además. Matías Romero visitó Lago Salado y habló de la grandeza de Lago Salado. Es muy interesante la visión que tiene él. Bueno, ustedes conocen la expedición de Elder Thatcher. El Evangelio se restauró en 1830 y bueno, pues empiezan los primeros misioneros y llegan los primeros misioneros al territorio mexicano. La Iglesia de Jesucristo fue restaurada el 6 de abril del 30. Esto sucedió después de varias visiones y la traducción se hizo de las planchas de oro del Libro de Mormón. De estos eventos resultó la publicación del Libro de Mormón. Y bueno, pues sufrieron persecución desde Nueva York y sabemos Illinois, Missouri, hasta que llegan al Lago Salado. En el 46 inició el éxodo forzado de Nabú. Cuando uno está en Nabú, está lo que llaman la ruta de la esperanza, ese camino que iban ya muy tristes, iban a cruzar el río Mississippi. Pero ellos perdieron ahí sus trastes, perdieron sus utensilios. Es muy duro dejar Nabú porque Nabú era hermoso. La tecnología era más desarrollada en Nabú porque usaban tabique, eran ingleses. Nabú era más grande que Chicago. La capital de Illinois está en Springfield. Ahí estuvo Abraham Lincoln, que por cierto su esposa estuvo en un juicio ahí en la corte en contra del profeta, cuando lo acusó el gobernador de haber querido matar al gobernador Box y dicen que había sido Lynn Porter Rowell, su guardaespaldas. Pero bueno, la ciudad de Nabú es hermosa cuando ustedes la visitan. Y ellos tienen que abandonar su tierra desarrollada. Y hay un lugar donde te enseñan a hacer con barro, los tabiques. Entonces, mientras que Abraham Lincoln vivía en una casa de madera que se llenaba de hongos, la tecnología mormona era más desarrollada porque era el Infonavit, ¿verdad? Ya tenían los ingleses tabiques, entonces era más desarrollada. Bueno, vemos que el primer grupo que llega a México, bueno, por decirlo así, es el de Sam Brannan, que sale en el barco Brooklyn de Nueva York el 4 de febrero del 46 y llegan a Yerbabuena, California, pero viajan desde Nueva York, recorren hasta Argentina, hasta Chile, la Tierra del Fuego, llegan por Hawái y aterrizan en California, pero cuando llegan ya está izada la bandera de Estados Unidos. Y hubo un mormón que fue presidente Rama en Nabú, William A. Eden, lo pueden buscar, William A. Eden, que él izó la bandera y fue presidente 20 y tantos días, pero pues ya llegaron los ejércitos americanos y lo quitaron. Así que el primer presidente de Alta California, donde está la bandera del oso con las estrellas de Alta California, fue un expresidente Rama en Nabú. Pero bueno, ellos venían huyendo de la persecución.
Entonces, aquí empieza la historia mormona en el sentido de un grupo que emigró, pero Idem ya había llegado tiempo antes. Está el contacto con el batallón mormón que nunca peleó y que ahí en Arizona se cumplió una profecía del profeta Brigham Young de que lucharon con animales, con toros salvajes, cerca de San David, donde está enterrado el traductor del libro de Mormón, Melitón González Trejo. Estos reclutas, acompañados por mujeres y niños, formaron el segundo grupo mormón que pisó territorio mexicano. No pelearon, pero pues recibieron recursos y eso ayudó a los mormones. Los mormones que habían abandonado la ciudad de Nabú fue el tercer grupo que llegó a territorio mexicano después de una larga y difícil jornada el 24 de julio del 47. Y llegan a México. Así que el primer templo que se empezó a construir en México fue el del Lago Salado, que aunque primero se acabó el de San Jorge, después el de Logan y creo que el de Manti, bueno, pero si hablamos, dicen, ¿cuándo empezó el mormonismo ya del grupo formal? Pues desde que llegó Brigham Young a lo que era la Alta California o Lago Salado. En julio del 74, Brigham Young anunció que pronto sería el tiempo de llevar el evangelio restaurado a millones de mexicanos descendientes, padres de Lee, primer profeta del libro de Mormón. El profeta John llamó a Daniel W. Jones, que viene siendo el bisabuelo del senador Jeffrey Jones, el miembro de la Iglesia de las Colonias, que fue senador del PAN y subsecretario de la Semarnat, con el fin de prepararse para una misión a México. Se les dio el desafío de traducir el libro de Mormón, pero por falta de conocimiento del idioma no les fue posible hacerlo. Bueno. Pero para el señor no hay imposibles. Un militar español asignado en las Islas Filipinas tenía ciertas inquietudes y pues fue Melitón González Trejo. Ustedes conocen a este soldado español que estaba él nació en La Hoya, España, y que estuvo en París, igual que Rhoda Canati, igual que John Taylor, igual que el hermano, hay otro socialista que tenía una imprenta y lo visitó John Taylor. Entonces es muy interesante porque el mormonismo mexicano se conecta con París, Francia, y les voy a comentar más adelante por qué. Entonces Melitón viaja de Europa, se establece en Lago Salado y ayuda en la traducción, y junto con James T. Stewart y los demás misioneros, traducen trozos selectos del libro de Mormón. Estos 100 hojas selectas, nosotros localizamos 2 en México, son los primeros libros que entran en Sonora en 1876. Ahora ya se me hace moderno Sonora, 1876, viendo que en el 32 Rafael Reynal ya tenía conocimiento de esto, ¿no? Del mormonismo, que había periódicos que ya lo, pues ya mencionaban el mormonismo. En la última página de Trozos Selectos indica: ha llegado la hora para que los mexicanos y los aborígenes de este continente reciban, si quieren, los recuerdos de sus padres y para que oigan la plenitud del evangelio en otros tiempos enseñados a sus antecesores. Cuando yo estaba en Europa, en Francia, en España, veía que ponían mexicano con J y no con X. Yo no entiendo esa costumbre de poner la J, ¿verdad? Pero la X, pues es de México. Y pues así lo escribían, así lo acostumbraban los españoles. Regocíjese México, esto venía en el contenido del Trozos Selectos. Regocíjese México y las antiguas razas de este continente, porque ellos son la simiente escogida. Ellos son israelitas por sangre, vuestros padres vienen de Jerusalén. Vosotros sois descendientes de aquel José que mandó en Egipto. Eso viene en el Trozos Selectos. El día de vuestra redención está encima y glorioso es vuestro porvenir. Despierte pues al alto destino que te aguarda y recibe los escritos de vuestros profetas, y el Dios de vuestros padres cumplirá todas sus predicciones respecto a vosotros. Qué bonita, yo parece una bendición patriarcal que está dando el Trozos Selectos del libro de Mormón. Bueno. Cruzaron la frontera en El Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de enero del 76. Pero encontraron gran oposición y solo dedicaron tiempo a ser amigos en español. En abril del 76 salieron rumbo a la capital, está en Chihuahua, donde se llevó a cabo la reunión mormona en México. Esta reunión se menciona en los periódicos mexicanos y se habla de la intervención de Elder
Daniel W. Jones, que hablaba muy mal español. Encontraron oposición del padre Borajo, que está ahí enterrado, es famoso en Ciudad Juárez, era un clérigo con doctorado en teología, un hombre preparado, y pues hicieron amigos de él. Bueno, Brigham Young quedó satisfecho con el trabajo de estas misiones en Chihuahua. Ahí están los misioneros. James T. Stewart, el Amman Pratt, Melitón Trejo, Luis Garf, el danés. Hubo bautismos en Hermosillo, pero otra vez, ¿no? ¿Quién fue el primer mormón bautizado? Siempre se ha inclinado a decir que fue Rhoda Canati, porque el elder Moisés Thatcher lo guardó en su diario. Y desgraciadamente estos otros diarios no se tuvo el cuidado del manejo. Así que no se llevaba los sistemas de cómputo, de control que tenemos ahora, y por eso hay un hermano que se llama Sabino Hierro, que en 1850 y tantos ya se había bautizado, ¿no? Entonces empiezan los guines de quién fue el primer mormón mexicano. Se le da la corona a Rhoda Canati por haber sido presidente Rama en la Ciudad de México, él del ordenado, pero bueno, no hay problema si les gusta que haya sido otro personaje. El 12 de febrero del 77, Melitón Trejo fue el primer misionero que pisó tierra sonorense, llegando a Zaric, poblado del norte. Los primeros bautismos en México fueron en Hermosillo en mayo del 77. El domingo 20 de mayo del 77, Luis Gar, bautizado por José Epifanio Jesús, y el jueves 24, José Severo Rodríguez María Tá, Cruz Parra, José Vicente Parra, a unas cuantas leguas de Hermosillo. Fueron los primeros misioneros que visitaron a los yaquis, a pesar de los consejos de no visitar dicho territorio, por razón que no regresarían con vida. A pesar de la amonestación, visitaron el poblado Medano en mayo del 77. Tanto George Terry como el Amon Pran fueron muy valientes. Y a José María Leiva Cajeme, jefe de los yaquis, le presentaron un ejemplar del Libro de Mormón, el cual leyó a razón de impresión que tuvo y les permitió regresar con vida. Mientras que todos estos intentos penetraron en el norte de México, ocurrían las noticias sobre el mormonismo, generando comentarios en la Ciudad de México. Dos de los ejemplares de trozos selectos que el grupo de Daniel W. Jones había mandado por correo en el 76, mientras se encontraba en Chihuahua, cayeron en manos de personas influyentes en la capital, quienes interesaban lo suficiente para leer y deseaban más información. Uno de ellos fue Ignacio Manuel Altamirano, el indio de Tixtla Guerrero. Él recibió libros de manos de Moisés Thatcher que pudimos recuperar y que están exhibidos en Provo, Utah, y también el Trozos Selectos. Él era presidente de la Escuela de Geografía y Estadística, indio que había empezado a aprender el español a la edad de 16 años para después dominarlo. Altamirano fue suficientemente receptivo, no solo a la retórica liberal que favorecía a los indios, sino que también a las creencias mormonas sobre la importancia histórica de los lamanitas. Altamirano escribió una carta a Salt Lake City en la que agradecía a las autoridades por el libro y le solicitaba mayor información sobre el mensaje mormón. Creo que él murió en San Remo, Italia. El otro fue Plotino Rhoda Canati, este personaje tan controvertido que a unos lo marcan de malo, otros de bueno, otros de rebelde, otros de apóstata. Definitivamente era un caballero culto, pensador más relevante de la tradición socialista, autor dominante del movimiento obrero mexicano del siglo XIX en México. Él escribió: después de haber leído la traducción española de la Biblia mormona hasta estas latitudes, he quedado convencido de la verdad, pureza de la fe mormona y ansioso de llegar a ser un miembro de la iglesia. Bueno. Rhoda Canati, no sabemos exactamente cuándo nació, pero yo ya encontré cuándo murió. Murió el 2 de febrero de 1890, lo enterraron en el Panteón Dolores, murió de una fiebre tifoidea, de una fiebre perniciosa, le picó el mosco, y se casó con Soledad Girón y su hijo Plotino Nefi. Como afuera les interesa a los académicos estudiarlo por su aportación a la vida mutualista, sindicalista, pues la gente hacia afuera ya está más enterada de su muerte. Pero bueno, Rhoda Canati fue un catalizador que ayudó a que la iglesia llegara al centro del país. En su momento sirvió como presidente Rama Elder. Se aleja de la iglesia. Él estaba ya muy enfermo.
y no se sabía que él pensaban que se había ido a Europa o que lo habían matado. Él murió en la más extrema pobreza y dejando en la orfandad a su esposa, a su hijo y viuda a su esposa. Pidió apoyo a Porfirio Díaz con trabajo en un panteón, dando clases de idioma. Quiso publicar un libro que sirviera de tratado de lógica elemental en la Ciudad de México. Todo eso lo localizamos. Entonces nos sirve para construir al personaje, ¿no? De la cabecera de la iglesia, John Taylor respondió en enero del 79 a la carta de Rodacanati, indicando que el Consejo de Apóstoles de la iglesia habían valorado su solicitud y mandarían misioneros a la capital. Eso fue lo que apoyó Rodacanati a que llegara el evangelio al centro del país. El apóstol Moisés Thatcher fue llamado para iniciar lo que se esperaba ser la primera misión permanente en México. Así, en noviembre del 79 sale junto con Melitón y Jean Zabulón Stewart a la capital. Llegaron a la Ciudad de México el sábado 15 de noviembre del 79. Por la mañana del domingo visitaron a Rodacanati y empezaron la prédica del Evangelio restaurado. Fernando Alara y José Ibarra fueron llamados como misioneros e iniciaron la obra de pueblos cercanos a la capital. En Ozumba, a pesar de la oposición, encontraron a Lino Zárate y la obra continuó creciendo. En abril del 81, Moisés Thatcher, junto con misioneros y un grupo de miembros locales, decidieron dedicar al país para la obra de colonización. Allí, arrinconados entre las rocas nevadas, Thatcher leyó versículos del libro de Mormón que se refieren a las promesas hechas al resto de la casa de Israel en este continente y los convenios hechos con sus antepasados. Entonces ofrecieron la oración dedicatoria para la predicación del Evangelio en México. Inclinados todos sobre nuestras rodillas y yo suplicamos con todo mi corazón, pedí a Dios en el nombre de Jesucristo que se apresurara el cumplimiento de estas cosas y que trajeran a este pueblo oprimido el conocimiento de la verdad. Dediqué el país para que hubiera paz, que la simiente de Jacob por los lomos de José pudieran aprender la verdad y regocijarse el evangelio de salvación. Dediqué las montañas sobre las cuales orábamos para que pudiera llegar a ser un lugar santo de oración, donde los hijos de José aquí buscaran al Señor para que se les abriera la puerta y pidieran y recibieran. Que su esclavitud prontamente fuera eliminada, que los grilletes que los sujetaban fueran rotos y que pudieran regocijarse de la libertad del Evangelio. Regresemos a la Constitución de 1824. La única religión reconocida por el Estado mexicano es la apostólica romana y no se reconoce otra. Caían la dedicación de Elder Thatcher era de que aunque ya las leyes de reforma se habían dado, pudiera llegar la verdad del Evangelio a un país con una fuerte tradición católica que no les permitía conocer la plenitud del Evangelio. La primera visita de apóstoles a Sonora en el 1884, para principios de la década del 80, la persecución de la iglesia azul en los Estados Unidos continúa. De nuevo, los líderes de la iglesia veían en Sonora con el fin de conseguir tierras colonizadoras. Brigham Young dijo a Heber J. Grant, acompañados por 30 líderes de la iglesia en Arizona. Ustedes saben los mariscales que perseguían a la iglesia, la confiscación de bienes, hasta que vino la declaración del presidente Woodford Woodruff, pues la iglesia tuvo que buscar espacios en México, tanto en Sonora como en Chihuahua. Hay un investigador que apoyamos en una tesis sobre el mormonismo en la colonia Sonora, que se lo acaba de regalar al presidente López Obrador por el tema de los Levarón, de esas colonias. De ahí viene descendencia del elder D.T. Christopherson, en una conferencia que me tocó en Cleveland y que él estuvo ahí presente. Él me comentó que sus bisabuelos eran de las colonias de Sonora. El presidente Eyring de Chihuahua, y así hay mucha conexión con líderes de la iglesia en las colonias, tanto en Sonora como en Chihuahua. Viajaron por tren a Guaymas, donde contrataron una lancha y navegaron por el Golfo hasta llegar a la boca del río Yaqui. Después de un viaje bastante pesado, llegaron al pueblo de Medano, donde se reunieron con los yaquis y les presentaron el libro de Mormón. Por la noche, alrededor de una pequeña fogata, los nativos se reunieron para escuchar la historia del libro de Mormón que se había recibido y que era un registro de sus padres. Fácilmente aceptaron los testimonios e indicaron que esperarían con ansiedad la venida de su libro y preguntaron qué tan pronto sucedía esto, junto con alguien que les enseñara más. Sentimos que el Señor nos había mandado a ellos. Por el relato de Cristo en América y toda esta tradición de la llegada del Evangelio a las Américas.
les impactó mucho. El primer profeta que visitó México fue John Taylor, que llegó en tren a Nogales, Sonora, el 18 de enero del 85. Esto es muy importante, es el primer profeta que pisa, digamos, ya el territorio mexicano como tal. Hasta llegar al puerto de Guaymas, donde visitaron al gobernador Luis Torres, acompañado por varios apóstoles, vieron tierras en Magdalena y en Hermosillo. Ustedes saben que el primer libro de Mormón en español fueron 100 hojas selectas de Melitón, pero se publicó después el de 1886. Trabajaban en Logan. A mí una vez el presidente, cuando se cerraron los templos por mantenimiento del Templo de Ciudad de México, me pidió que transcribiera el de 1926. Fue una grata experiencia, pero el trabajo de traducción de ellos, pensamos que se quedó en el de 100 hojas y pasó al todo el libro de Mormón completo. Fernando A. Lara lleva a cabo la primera traducción de Doctrinas y Convenios publicada en español en 1887 con Arias Cummings, presidente de la misión. Entonces, es otro tesoro el de 1887. No sabemos dónde quedó Fernando A. Lara, dicen que emigró a Estados Unidos. Esta es la misión a Sonora, los lugares que acompañó a Monet Meteni y recorrieron todas estas zonas. Y están predicando en Sonora. Muchos de ellos después serían presidentes de misión. Los pápagos pidieron que se les predicara el 13 de abril. Los líderes tuvieron el privilegio de bautizar a 14 de ellos. Todas estas tribus colindan con México, Arizona, Sonora, ¿verdad? Eso es muy interesante. El domingo 15 de abril de 88, en compañía de un buen hombre llamado Francisco Castillo, se llevó a cabo otra reunión donde se administró por primera vez la Santa Cena y se dio una explicación de lo sagrado en dichas ordenanzas. Visitaron Caborca y altar y plantaron las semillas del Evangelio sintiendo que algún día daría buen fruto. Ya para el 14 de junio del 88, después de haber bautizado a 61 conversos Teni y Valenzuela, cargaron su carromato para su regreso. Conversos y amigos, sintiendo un espíritu de hermandad, llegaron para estrechar la mano de estos hombres que les habían enseñado la verdad. A ver. Aquí están los colonizadores, los mormones. Ya para 1900, en los valles áridos de Chihuahua y Sonora prosperaban 8 colonias. De este valle, los mormones han extraído en 10 años riqueza suficiente para ser independientes. Charles Kindrich. Bueno, hermanos, yo quisiera, porque no se trata que sea maratón y los desgaste, cerrar mi conferencia, porque prefiero que les queden algunos datos y no los atiborre de tanta información, que ya es bastante, ¿no? Quiero abordar a Rhoda Canati. Un día me dijo uno que fue maestro mío en el Instituto Reinaldo, oye, ya chole con Rhoda Canati. Bueno, Rhoda Canati, como era académico, publicó muchos libros, hablaba 7 idiomas, era médico homeópata, vivió en varios países. Entonces es muy rico el personaje. El problema de la historia mormona mexicana es que no escribían diarios. Era una costumbre de la universitaria, más académico, del misionero extranjero, americano. Y aquí pues no encontramos esa riqueza de diarios. Rhoda Canati publicó en la prensa nacional, publicó libros, formó escuelas, agrupaciones, asociaciones sindicales, escribió cartas. Entonces, pues, es el personaje en Estados Unidos, los académicos en historia en los congresos que yo visité durante varios años, en el museo durante 20 años, se especializan en personajes. Hay un especializado en Brigham Young, uno especializado en José Smith, uno especializado en Sidney Rigdon, en Emma Smith. Bueno, pues yo sin querer, pues me metí en el personaje y como varios académicos, el doctor Carlos Sillades, que es premio de la Academia Mexicana de Ciencias, premio Edmundo Gorman, ya miembro número 1 de la Academia de Historia y visitante distinguido en Harvard, en Potsdam, pues se especializó entre marxismo, comunismo, socialismo, y Rhoda Canati, que es el personaje más relevante de la historia del socialismo en México. Lógicamente, a mí me interesa más el personaje
por su intervención en la vida santo de los últimos días, pero exteriormente les interesa su aportación socialista, sindical, académica. Bueno, el tema que aquí presento llega, está en proceso de verificación. Sin embargo, por muchos años el museo, que presidió el presidente Gómez y un servidor, hemos hecho el esfuerzo de entender la relación con respecto al mormonismo. Rodacanati fue el primer bautismo que se efectuó en la Ciudad de México en noviembre del 79. Fue el primero en recibir el sacerdocio de Melquisedec, ser llamado como presidente de la primera rama mormona establecida ese mismo año en la República Mexicana. Aquí en San Ildefonso está el museo, ahora se llama de las Constituciones, pero era el Museo de la Luz, que era la antigua hemeroteca de la UNAM. Enfrente hay un edificio cruzando la calle Viejo. Ese era el lugar donde se reunía la primera rama en México, y así lo señalan los periódicos del siglo XIX. Hay varias opiniones respecto a su nacionalidad, pero hay un poema que se piensa fue escrito por él y publicado en el Diario El Socialista el 18 de junio del 76, titulado Plotino Radacanati, greco-socialista, el cual dice: nació en la bella Grecia, según dice, y probarlo podrá en documentos, y un tupé huracán de pensamiento que bulle en él quizás lo inmortalice. Es médico, mas solo agnopatice y cura con remedios sentimientos, y él pagarle no más emolumentos, dice. Señor, usted me hace felice. Alabó en cierto día al zar de Rusia, y el buen Gopskovsky salió al encuentro y le dio una sotana merecida. Hoy su frente corona Confucia, y en él es de la social, móvil y centro, mas no sabe con qué pasar la vida. Y firma Eje Águila Mormón. Estamos hablando de junio del 76. Él se bautiza hasta el 79. Rodacanati sentía una atracción por la iglesia, definitivamente por la vida comunal, por el orden unido. Él vivió en París, y en París tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca Nacional de París. Hay muchos libros que ustedes pueden consultar digitalmente que hablan sobre los mormones utópicos, el socialismo mormón. Bueno, así lo veían. Y Nauvoo era un imán de atracción para todos los socialistas del siglo XIX. No había comunistas, eran socialistas utópicos. Pensaban en la armonía, en los mundos felices, ¿verdad? Utópicos, como Thomas More. Carlos Marx leyó el libro de Mormón. Esa fue una aportación que le di al doctor Tullis. Y dice que así como al gobierno prusiano no se le entiende nada en sus políticas, no se le entiende la Biblia mormona. Carlos Marx quería encontrar un sistema económico, que el libro de Mormón no te va a estar dando ahí esquemas. No entendía que el motor era la fe, era el amor que sentía la gente por la iglesia. Y aunque el sistema del orden unido no funcionó al 100% en la iglesia, porque tuvo problemas el profeta en Kitlan en materia económica, con los miembros, pues fue más efectivo, más eficaz que los sistemas socialistas que se habían implementado, porque fracasaron. Tomaban la gente, eran desordenada. Entonces, Nauvoo fue el experimento más desarrollado como Lao Salado, como lo fue Hitler. Entonces, todos volteaban a los mormones, al grado que Ed Cabot, un socialista, abogado, emigró de Francia con un grupo de icarianos, así se llamaba, por un sueño de una ciudad ideal, y compró Nauvoo abandonada. Entonces, cuando ustedes van a Nauvoo, hay un museo de los icarianos. Y entonces ellos quisieron establecer el mismo sistema, pero pues no les funcionó. Así que Nauvoo hasta tomaron las piedras del templo, hicieron ahí corrales para los caballos y otras cosas y escuelas, pero los socialistas, todos eran socialistas. Y en Utah, todos eran socialistas, socialismo utópico. El comunismo es hasta después. Y hasta Marx dijo, ¿qué es esto? Pero pues no le entendió, porque no se trataba de encontrar un sistema económico en el libro de Mormón. El orden unido no tiene que ver nada ni con el socialismo ni el comunismo. Es una cosa inspirada por el Señor. Pero eran modelos que ellos pensaban que podían parecerse. El uso de la palabra mormón en el poema del 76 es antes de que Daniel Jones pudiera hacer llegar copias de trozos selectos del libro mormón a personas importantes de las repúblicas del Correo en Chihuahua, mientras servía lo que fue la primera misión mexicana.
Rodacanati era socialista y participa activamente en los movimientos campesinos que se llevan a cabo a mediados del siglo XIX en México, los cuales antecedieron a la Revolución Mexicana de 1910. Rodacanati nació el 14 de octubre del 28. Eso es lo que dicen pues, los académicos en el socialismo en el siglo XIX y todos estos seguidores de su trayectoria, pues establecen Valadez, pues eso es lo que dice, ¿no? Pero pues ha habido muchas inexactitudes, así que ya sabemos cuándo murió, porque yo ya encontré la fecha a través de los programas de genealogía, me apoyé de la iglesia y le aporté esto a la Academia de Histórica Mexicana, que en la presentación del último libro de Rodacanati dice, bueno, nos acompaña el Liceo Pagaza, que es mormón, no es un historiador profesional, pero aportamos la muerte, pero ahora no sabemos el nacimiento exacto. Su padre era miembro de la realeza griega y estudió medicina en Berlín, en París. A fines de la década de 1840, los mormones estaban abandonando la población de Nabú, venían para México. Al mismo tiempo, John Taylor fue llamado a servir una misión europea en el 50 y se encontraba en París, Francia. En julio de ese año, Taylor participó en un debate con 3 misioneros protestantes sobre el mormonismo en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, que ciertamente ha de haber recibido gran publicidad. Cuando John Taylor visitó a Cabot, a ese que compró Nabú después, a ese abogado francés que quería establecer su nueva Icaria, su sueño utópico, lo visitó, conoció al apóstol. Cabot era un líder comunista icario que se encontraba activamente tratando de rescatar su primer colonia, moviéndola de Texas a Nabú. Entonces él compró Nabú abandonada. Aquí ustedes pueden ver un documento de la Biblioteca de París y dice la comunidad icariana de Cabot, pero así hay muchos periódicos de Nabú, icariana. En mayo del 47, Cabot había publicado un libro sobre la historia del mormonismo en Francia, en el 47. El propósito de la misión de John Taylor a Francia era establecer la Iglesia Sud en ese país. Fue durante ese tiempo que John Taylor conoció a Louis A. Bertrand, el cual era el editor del periódico socialista El Pueblo, Le Populaire, del cual Cabot era dueño. Les quiero comentar que este hermano revolucionario, porque en Francia hubo muchas revoluciones, pero la de la toma de la Bastilla es de 1789. Este hermano Louis Bertrand fue el presidente de la misión francesa, fue traductor del libro al francés, era un socialista intelectual igual que Rodacanati y publicaba este periódico que leían obreros y campesinos y que ellos lo sostenían y que fueron a comprar su jefe Cabot, Nabú. Rodacanati estaba en Francia, Melitón estaba en Francia, Bertrand estaba en Francia. Entonces, todos los personajes que, tanto el que traduce el libro de Mormón como el que solicita el Evangelio de la Ciudad de México, estaban en Francia y después van a tener que ver con la historia mormona mexicana. Por eso París, Francia, aunque digan, oye, pues está muy lejos, tiene una fuerte conexión con el mormonismo mexicano. Bertrand había publicado varios artículos sobre los mormones en ese periódico durante los años 49 y 50. Le Pueblo habla generalmente sobre los mormones Nabú y sus 10,000 o 12,000 residentes. El Pueblo, el número 97, el otro del 94, compra el templo de Nabú y las sociedades comunistas en América. Los mormones en territorio de Ézere. Estos periódicos indicaban que las colonias eran exitosas y tenían gran futuro. Aunque no tengo pruebas, porque lo he hablado con el doctor Illades, pues era muy difícil que Rodacanati no viera el periódico más importante de los socialistas, no comunistas. Carlos Marx visitó esta imprenta con Engels. Es más, él fue perseguido por un policía mormón. Ustedes pueden consultar sus cartas en internet. Y Carlos Marx escribió una carta donde habla de que la Biblia mormona no se le entiende nada. Así que todos eran socialistas. Y en Lago Salado había muchos gente en esa época que tenían la idea del socialismo, pero comunitario, no comunismo. Pero ya separamos perfectamente que socialismo es una cosa y orden unido es otra cosa. En 1850, cuando Rodacanati tenía 22 años, viajó a París, donde se familiarizó con las ideas de Hegel, Fourier, Proudhon y Cabot. Su objetivo era tener un encuentro con Proudhon.
Es muy probable que durante su visita a Rodacanati en Francia en 1950 escuchó sobre los mormones y se interesó en sus logros, al mismo tiempo que se empapaba de los movimientos socialistas que se estaban llevando a cabo en Francia. Es posible que haya leído los periódicos de esos tiempos y sabido del debate que John Taylor había tenido en Boulogne, Francia. Tal vez de esta forma Rodacanati se familiarizó y le gustó que lo que los mormones habían logrado. Bertrand fue bautizado a la Iglesia Sud el 1 de diciembre de 1950 por John Taylor y llegó a ser parte de la primera rama Sud en París. Fue ordenado presbítero y ayudó en la traducción del Libro de Mormón al francés que se publicó en el 52. Rodacanati volvió a París y radicó ahí desde el 57 al 60, donde continuó con la idea de colonizar comunidades socialistas. Se dice que para 1860 publicó un panfleto titulado De la naturaleza y se enteró del decreto del presidente mexicano Ignacio Comonfort, el cual favorecía el establecimiento de colonias agrarias en territorio mexicano. Los beneficios establecidos bajo este decreto le interesaron y decidió mudarse a México. Entonces, no se vayan a enojar, pero para que se nos quede más pegado, yo a mis alumnos de la maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa que imparto en el CEAMER les digo, tengan abierta su mente y tengan el espíritu de investigación y rompan mitos. El mormonismo mexicano tiene una fuerte conexión o cuna o antecedentes en París, Francia. Y de ahí vienen todos estos personajes, tanto Melitón como Rodacanati. En ese tiempo Bertrand es llamado como presidente de la misión en París. Ese socialista, igual que Rodacanati, un revolucionario. Se encuentra nuevamente radicado contra Rodacanati y en ese lugar. Es posible que durante ese tiempo Rodacanati nuevamente haya hecho contacto con Bertrand o leído más material sobre los mormones, ya que Bertrand continuó publicando artículos sobre el tema. Rodacanati menciona a Carlos Marx por ahí en un documento, pero pues Carlos Marx no era tan sobresaliente, ¿no? Lo que estaba de moda el socialismo con Proudhon, con todos estos personajes cabe. Lo fuerte era París y los franceses. Para fines de 1860, Rodacanati viajó a Barcelona y luego se embarcó hacia México, llegando a Veracruz a fines de febrero del 1861, y pocos días después a la Ciudad de México. Se encontraba en un ambiente extraño, tal vez con pocos recursos, pero con el conocimiento sobre la medicina y conociendo varios idiomas, empezó a hacer dinero y reforzar sus ideas de establecer una academia socialista y colonia agraria en México. Bueno. Estos textos yo los encontré en México con descendientes de Rodacanati. En 1861 escribió La Cartilla Socialista y otros escritos que empezó a propagar sus ideas de sus contemporáneos europeos, principalmente los de Proudhon. Todos estos textos ya los publicó posgrado la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y los intelectuales mexicanos pues les interesa porque hablan de la agrupación que él formó y que algunos autores dicen que pudo haber influido en los movimientos de Cananea y del Río Blanco. Esta organización mutualista, sindical, veía por los necesitados y tenían sus credenciales, tenían sus reuniones. Él fue diputado obrero. Estos otros textos también localizados son publicados por Rodacanati. Él creía en Spinoza de Barú, en sus ideas, el panteísmo, el Tratado de Lógica Elemental que le pidió al gobierno de Porfirio que lo utilizaran como libro de texto a nivel primario en México. Él hablaba mucho de la lógica, del razonamiento, de la filosofía. Esta es su cartilla republicana que la publicó la UAM y lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que también localizamos en la Ciudad de México. El 12 de diciembre, el diario Eco de Ambos Mundos publicó lo siguiente: el señor Rodacanati pide le ceda un local en San Pedro y San Pablo, en San Lorenzo, para establecer unas cátedras gratuitas de filosofía, de humanidades y idiomas. El periódico El Siglo XIX publicó el 23 de enero de 86 lo siguiente: la Arcadia Mexicana. Este es el título que lleva una sociedad literaria que acaba de fundarse en esta capital, y su acta es como sigue: en la Ciudad de México, el día 22 de enero de 86, reunidos en la casa número 10 del Callejón de Santa Veracruz, ahí por la Alameda, los señores Rodacanati y otro, se declaró solemnemente inaugurada la Sociedad de Arcadia Mexicana con el lema honradez e igualdad.
En el 53, Bertrand se encontró sirviendo como misionero en Jersey. Mientras trabajaba y trató de enseñar el evangelio a Víctor Hugo, el poeta. Pero según Bertrand, su mente estaba llena del movimiento revolucionario para darle mucha atención al evangelio de Cristo. Tal vez Rodacanati fue más receptivo después de su misión en 1863. Bertrand mudó al Lago Salado a vivir, donde murió en el 75. Ustedes recordarán que Víctor Hugo es Los Miserables, ¿no? Su obra. Pero pues ahí está. Había revolucionarios como Bertrand, que hasta fue presidente de misión, introdujo el libro de Mormón, y Víctor Hugo, pues él trae otras ideas y pues no asimiló la religión. Melitón González Trejo, en su viaje a las Islas Filipinas, pasó por París, donde encontró un folleto titulado Autoridad Divina, escrito por Bertrand. Otra vez, la conexión París-México, la conexión mormona mexicano-francesa, pues ahí está, ¿no? Ahí es una cuna de intelectualidad en Francia. Melitón G. Trejo llegó al Lago Salado a principios del 74. No conociendo a nadie, visitó su uniforme militar y al caminar por las calles de la ciudad se encontró con Bertrand. Qué casualidad, ¿no? En un artículo, el Chur News del 25 de febrero del 75, el nombre del francés es Blanchard, pero el museo cree que fue Bertrand, ya que pocos franceses fueron convertidos en la década de los 50 y pocos tenían suficiente contacto con Brigham Young. En su artículo que fue publicado en el Chur News sobre Melitón Trejo, nos dice entonces Blanchard, ya que pensamos que posiblemente el nombre está mal, lo llevó a la oficina de Brigham Young, que en aquel entonces vivía en Casa de León, en Lago Salado. Trejo le contó su deseo de cumplir con las instrucciones que había recibido en su sueño. Entonces fue presentado a Daniel W. Jones y entre los dos terminaron la traducción de 100 páginas del libro de Mormón y lo titularon trozos, es muy español, trozos selectos del libro de Mormón. 1,500 ejemplares fueron publicados en el 75 y Jones lo llevó a su misión a Chihuahua, México. Y en 1876 mandó ejemplares a diferentes personajes en México, de los cuales Rodacanati fue privilegiado en obtener uno de ellos. Sergio. ¿Qué pasó? Solamente para comentarte y comentarles a los hermanos que aquí en México, el hermano Javier Romero, que es el historiador de la Iglesia para México y el Caribe, hace como 2 meses entrevistó a un descendiente de Melitón González Trejo, es misionero y está sirviendo en el área de ser aquí por donde está el Yaqui, la subida a Toluca, antes de Toluca. Ok, muy interesante. Y es un descendiente de Melitón González Trejo. Muy interesante. Es de Trejo. Trejo. Ok, hermanos, pues muy interesante saber que hay linaje del traductor del libro de Mormón. Quien lo introdujo a Brigham Young y a Daniel Jones. Jones y Trejo tradujeron trozos selectos del libro de Mormón y se inició la primera misión en México. Con el fin de establecerse, Rodacanati encontró empleo en una escuela de la Ciudad de México e inició a organizar estudiantes de sus mismas ideas. De esto resultó un buen grupo que incluyeron a Santiago Villanueva, Francisco Salacosta, Julio Chávez López, José María González. Esto, junto con otros más tarde, formaría el núcleo de inicio del movimiento campesino laboral mexicano. Estos son los trozos selectos que se localizaron en México y que tiene el museo. Uno de ellos se le entregó a Ignacio Manuel Altamirano. Habiendo leído, dice, la primera carta que envió Rodacanati, dice que habiendo leído la Biblia mormona que ha llegado a este lugar, me ha convencido de la pureza de la fe mormona y me encuentro ansioso de llegar a ser miembro de la iglesia, pero ya que no hay misioneros mormones aquí, solicito que me manden algunos con amplia autoridad para predicar y convertir. Bueno, esa es la función de Rodacanati, servir de catalizador para que llegue el evangelio al centro del país. Una segunda carta fechada el 15 de diciembre del 78 nos da a saber que Rodacanati leyó a un grupo de sus seguidores el libro titulado Trozos Selectos del Libro de Mormón, que es la evangelización. Después de lo cual indicaron, por lo tanto, estas y otras consideraciones que hemos profundamente meditado en nuestras almas y por las cuales hemos sido guiados por nación divina, no solo de abrazar tal doctrina, sino también practicarlas. Aún más importante, ponernos a pensar de nuestra posición humilde, consideramos honrados y dispuestos sobre los dignos ministros y pastores del Santo Credo. Y más adelante, solicitando oficialmente por medio del eminente e incansable propagador de la fe a nuestro respetado y amado hermano Melitón González Trejo,
elder de la iglesia, se le otorgue la más pronto y posible en forma autorizada la ordenación del sacerdocio menor, tener la autorización de predicar a nuestra nación la plenitud del evangelio y a continuación de la divina religión y seguimiento de la revelación necesaria para obtener y reformar la salvación radical. ¿Cuál será la razón para que Rodacanati llame a Melitón Trejo el eminente e incansable propagador de la fe, a nuestro respetado y amado hermano Melitón Trejo, elder de la iglesia en el 78? ¿Cómo es que Rodacanati mantuvo correspondencia con Melitón del 76 al 78? Tal vez Trejo visitó la Ciudad de México o tuvo contacto con Luis Bertrand en Utah después de haber encontrado el panfleto en Francia en el 72 y él fue que le dijo a Rodacanati se encontraba en la Ciudad de México. En el libro Star Wars South of the Border dice, mientras pasaba por Francia, Melitón obtuvo un folleto escrito por el elder Luis Bertrand. Al leerlo pudo obtener más información sobre los santos y su religión. El apóstol Moisés Thatcher, quien abrió la obra en la Ciudad de México en el 79, escribió, el doctor Plotino Cerro Dacanati nos visitó y alegremente y con cariño nos dio la bienvenida a México. Él es el que ha estado comunicándose con el presidente John Taylor y el Consejo desde noviembre del 78, con respecto a nuestra santa religión en la cual él es un creyente. Su paciencia me impresionó, así como su franqueza y amabilidad. Ha habido unos 15 o 20 que han creído en el evangelio que ha sido revelado en estos últimos días, los cuales se han reunido con frecuencia con el fin de hablar de nuestras doctrinas y de los últimos dos, a través de meses han estado publicando un periódico mensual llamado La Voz del Desierto. Mire, para que vean, todavía no hay ni iglesia en México y Rodacanati ya publicaba el periódico mormónico órgano de la rama mexicana, Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, septiembre 1 del 79. Él se bautiza hasta el 20 de noviembre del 79 y él ya publicaba el periódico mormónico, La Voz del Desierto. Este es de octubre 1 del 79. Trae pasajes del libro de Mormón, habla de la fe mormona de manera general. Así que otra vez, todavía no hay ni presidencia de rama, ni una mayor organización, y ya no un panfleto circulando. Miren, esta es Voz de Amonestación, 1880, y miren quién lo traduce. Además de los Elder Trejo, Stewart, está Rodacanati. Así que por un lado Rodacanati escribía sobre lógica elemental, sobre Spinoza de Baruch, sobre la cartilla socialista, republicana, el anarquismo, pero no era un anarquismo donde él quería que mataran a la gente ni violento, era un anarquismo más utópico, ¿no? Pero bueno, así que podemos confirmar que Rodacanati tuvo comunicación con Trejo, el cual se había establecido en Tres Álamos, al sur de Arizona, donde en 1878 recibió cartas. Rodacanati, residente en la Ciudad de México, ya que había llegado a sus manos uno de los libros que Daniel W. Jones mandó desde Chihuahua 2 años antes. No sé cómo supo dónde se encontraba Trejo, sin embargo, hubo correspondencia entre ellos y Rodacanati le dijo que deseaba saber más sobre la iglesia. En Open Wind, Gordon Irving. Entonces la iglesia mandó a Moisés Thatcher, el cual arribó a la Ciudad de México en noviembre del 79, siendo su prioridad reunirse con Rodacanati. El jueves 20 de noviembre, Thatcher registra entrando primero yo a las aguas por medio de unos escalones de piedra y seguido por Rodacanati con el elemento de agua mojando nuestros cuerpos poco debajo de las axilas y con el cielo claro azul sobre nosotros. El sol brillaba. Mientras tanto, toda la naturaleza se sonreía alrededor de nosotros y creó ángeles, se regocijaban arriba. Bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la primera persona bautizada en esta parte del mundo por medio de la autoridad del santo sacerdocio, desde los días de los nefitas, cuando Jesús dio autoridad para bautizar. Esta persona fue Plotino Constantino Rodacanati. Entonces nos dirigimos a la residencia del hermano R.A. El elder Stewart Trejo y yo pusimos nuestras manos sobre su cabeza de cada uno de los hermanos en el orden que fueron bautizados y los confirmamos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo pronuncié la bendición y ceremonia de confirmación. El Espíritu de Dios descansó abundantemente, indicando muchas promesas gloriosas a favor de estos hermanos, si permanecían humildes y puros ante el Señor. La década de los 70 fue de gran actividad para Rodacanati. A pesar de la política, los esfuerzos para saber sus ideas y la formación de grupos que inició para reunir a sus seguidores para instruirlos, aún les dio tiempo para dar la bienvenida.
a los primeros misioneros mormones a México. También encontró tiempo para enriquecer su vida personal. En 1877 se encontraba profundamente enamorado. La prensa dio a conocer sus pasiones románticas en un poema dedicado a Ida, a la cual llamó la compañera de su alma. ¿De qué bellos son tus ojos? Bueno, es un poema. Cuando tus bellos ojos lanzaron sobre los míos, esa mirada fascinadora en ella, me comunicaste toda la fuerza de inteligencia, todos los encantos de tu amor. Rodacanati, agosto 19 del 77. No sabemos si Plotino y Ida se casaron, pero sí sabemos que él tuvo un hijo 27 meses después. Lo que sabemos es que se casó con Soledad Girón. Este niño, Rodacanati, fue bendecido por Moisés Thatcher el jueves 20 de noviembre y se encuentra registrado como sigue: Trejo y Stewart Thatcher. Tomamos en nuestros brazos al niño del hermano Rodacanati y le dimos una bendición en el nombre de Nefi Moisés, el cual en el futuro se presentará en la casa del Señor y llevará a cabo las ordenanzas. Desanimado al ver que sus ideas no concordaban con el método de la Iglesia, para mayo de 81 se le acusó de imprimir un artículo en el diario La Reforma Social, el cual criticaba a los mormones. Para agosto de 81, Féramos John registra una reunión en el cuarto número 10 de la segunda calle de San Francisco. La renuncia de Rodacanati como presidente de Rama fue leída y aceptada. El último contacto mormón con Rodacanati se encuentra en el diario de la Man Pratt, con fecha 14 de mayo del 86. Dice: en compañía de los hermanos Stewart, Arteaga y Pérez, visitamos a Rodacanati, que indicara si deseaba seguir siendo reconocido como miembro de la Iglesia y amonestándolo de la necesidad de atender sus deberes. Dicha visita se llevó a cabo solo 3 meses después de que la prensa registrara su última actividad secular, es decir, el establecimiento de la Arcadia Mexicana el 22 de 86. Para complicar más este asunto, hay 2 publicaciones de Misión Mexicana en español que menciona a Rodacanati, una en el 1938 y otra en el 41. La realidad es que él estaba muy enfermo ya con lo que encontramos y estaba tirando la toalla y estaba muy preocupado en la condición que dejaría su familia. Ahí está en el Atalaya. Entonces vivía en México un doctor de filosofía apellidado Rodacanati, que había peregrinado de lejanas tierras. Tenía el don de hablar diversas lenguas, 7 idiomas, y era un hombre ilustrado. Dirigía un pequeño grupo filosófico donde se reunía cerca de 80 miembros. Se interesó en un plan socialista para el beneficio de los pobres y entre las muchas cosas que impartía a sus miembros tenía la ambición de conocer la verdad de las cosas religiosas. Y pues pidió luz. Una noche soñó que una persona le presentaba un libro y que debía leerlo. Al siguiente día, según nos cuenta el hermano Armando Pérez, acompañando al doctor, el 17 de agosto del 78 andaba por la Plaza de Armas, que entonces así se llamaba, se le presentó un niño ofreciéndole un libro usado cuyo título Trozos Selectos. Y bueno, pues es ahí donde está Bellas Artes y la Biblioteca de la UNAM, esa cabecita donde se ponen los libreros, el Moneda y todo eso por ahí. Y ya sacaron un artículo los libreros cuando saqué el video de la tumba que localizamos. Este es el Sendero de la Manita y también habla de él. Y dice que cambió su nombre a Riquelme. Sabemos que muere Rodacanati y Soledad Girón se casó con Francisco Riquelme. Entonces su hijo pasó a ser, le llamaban Plotino Riquelme, aunque su nombre verdadero era Plotino Rodacanati. Pero pues fue adoptado el niño porque la mamá quedó viuda. Y habla de toda la experiencia, Francisco Riquelme o Rodacanati, pero no, ahí se confundió Amado. Realmente Rodacanati era uno y el padrastro del niño fue Francisco Riquelme, otro personaje. Armando Pérez fue uno de los primeros bautizados en la Ciudad de México, influido por Rodacanati. Indica que Rodacanati tenía un segundo nombre, Francisco Riquelme. Armando Pérez nació el 8 de febrero del 57 y murió el 16 de febrero del 40. Durante el encuentro que él menciona tenía 21 años. Fue bautizado el 18 de diciembre del 79, a la edad de 23 años. Pero este asunto se sigue complicando, ¿no? Tenemos una hermana, Mayra Riquelme, egresada del Benemérito de las Américas y de la Universidad de Brigham Young, y visitaron el museo. Durante la visita guiada por un servidor, la hermana Riquelme indicó que ella tenía lazos familiares con Rodacanati. Y sí, encontramos esta información y seguimos tejiendo. Pero realmente estos manuscritos son originales de Rodacanati, los localicé. Hablan de filosofía, de panteísmo. Todo esto es puño y letra de Rodacanati, están en el Museo en Provo y se les ha entregado una copia digitalizada a académicos en México. Esta es su obra, pero también tiene obra en la iglesia y su obra eclesiástica
Y bueno, independientemente del final de su vida, pues fue un catalizador y forma parte de la iglesia, como lo fue Sidney Rigdon, o fue Bennett, o fue Olivero Cabo y Martin Harris. No eran hombres perfectos, pero bueno, fue su labor. Aquí está el libro que escribimos, que está en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Este libro de Rodacanati se elaboró en 7 países, recibió el premio Edmundo Gorman y está recibiendo el premio el doctor Carlos Sillades, del presidente Ernesto Zedillo, por ser premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha hecho muchos trabajos de mutualismo, socialismo, comunismo, pero una de sus principales líneas ha sido Rodacanati, así que tenemos 20 años colaborando con él. El uso de la palabra mormón del 76 antecede a la llegada de Trozos Selectos, enviado por Daniel W. Jones. Entonces, Águila Mormón otra vez. Rodacanati conocía el mormonismo desde Francia, desde antes, por Nauvoo, por Cabot, por Bertrand. Hizo contacto con Rodacanati, con John Taylor, es una posibilidad. Con Bertrand, en París, en el 50, no sé. ¿Por qué razón llamaría Rodacanati a Melitón González Trejo el eminente, incansable propagador de la fe? No sé. No sabemos, son incógnitas. ¿Pudo Bertrand y Trejo haber tenido la oportunidad de conocerse en Lago Salado en el 74-75? ¿Quién sabe? Amando Pérez acompañaba a Rodacanati con el control del Trozo Selecto de Mormón, así como en la Mampra en el 86, cuando se le preguntó si deseaba seguir siendo miembro de la iglesia. ¿Lo conoció mejor que otros? ¿Cómo es posible que el tío de Mayra Riquelme mantuvo documentos originales de Rodacanati y otros artículos? ¿Por qué no se nos llevó a Europa? Es mentira, él no murió en Europa, murió en México. Las últimas investigaciones nos llevaron a localizar el acta de defunción de Rodacanati. Miren, aquí está. En la Ciudad de México, a las 10:04 de la mañana del día martes, febrero del 90, ante mí, Enrique Valle Juárez, del Estado Civil, compareció en la ciudad Mariano Ulloa de México, siendo empleado de la calle Manivela, número 30, y dijo que anteanoche a las 11:03 en el callejón de Mayehuitos, ahí en la Guerrero, número 5, atrás, falleció de fiebre perniciosa el señor Plotino Rodacanati, 40 años, ya no me concuerdan las fechas. Doctor en homeopatía, casado con Soledad Girón de México, se ignora el nombre de sus padres, finado. Bueno, pues ya sabemos cuándo se murió. Y de ahí, aquí está el acta. La tuve que buscar en Ancestral. Y aquí está cartas que envió a Porfirio Díaz. Este es su hijo, Plotino Nefi o Plotino Riquelme, que en la familia Riquelme hay un artista que ustedes conocen, el actor Carlos Riquelme, que es un niño adoptado, entonces no es familiar de Carlos Riquelme en el sentido sanguíneo, pero sí hijo adoptivo, que eran pulqueros muy ricos de Hidalgo y tenían un rancho aquí adelante de las pirámides que ya visitamos. Esta es la tumba. Bueno, Rodacanati muere en la más extrema pobreza de esa fiebre perniciosa en la colonia Guerrero. Se lo llevan al Panteón Dolores, ahí el que está en el Papalote Museo pegado. Esta es la tumba, pero déjenme decirles que después de estar batallando para que me prestaran las actas, él primero fue inhumado, pero después fue exhumado, estuvo ahí unos 30 años y sacaron sus restos. Entonces la familia Riquelme, que adoptó a Plotino, dice que en una bolsita de huesos sacaron los huesos y los conservaba abajo de su cama. Entonces, después de que murió Plotinito, el hijo de Rodacanati, lo sepultaron y ahí en la bolsita los restos de su papá. Y está en el Panteón Guadalupe Hidalgo, que está cruzando la Gustavo Madero. Recuerden que ese era un pueblo donde se firmó el Tratado de Guadalupe Victoria cuando perdimos la mitad del territorio nacional, en 1847. Entonces, Rodacanati estuvo aquí, pero ya no está. Sus huesitos se fueron y ahora están ahí cruzando pues lo que viene siendo, digamos, el mercado de la villa o cruzando la delegación Gustavo Madero. Yo he estado ahí y ahí está la tumba. Pero aquí fue donde fue sepultado cuando él falleció. Entonces, pues ya no murió en Europa y se acabó el mito
que pensaban los intelectuales mexicanos o que lo habían matado, y le pidió trabajo a Porfirio Díaz. Así que así, con esto cerramos la conferencia. Plotino murió en la Ciudad de México el domingo 2 de febrero del 90. Murió de una fiebre perniciosa. Él sufría de una enfermedad degenerativa, como lo señalan en sus cartas a Porfirio Díaz, que los localicé en el archivo Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana. Rodacanati no se trasladó a Europa ni fue asesinado. Murió de una larga enfermedad en la miseria en la Ciudad de México. Fue inhumado en el Panteón Dolores en Constituyente. Su tumba se ubica en el andador Jaime Nuno número 3, a 3 minutos de la entrada. En el registro del Panteón aparece como Colipo Rodacanati, error en la transcripción del nombre, algo muy común. El administrador del Panteón personal me llevó al lote y me tomó fotografías el viernes 13 de mayo del 16. Su nombre, Juan Manuel Fernández. El acta de defunción señala que su muerte el domingo 2 de febrero, su inhumación el lunes 3 de febrero y su registro el martes 4 de febrero del 90. Rodacanati registró a su hijo en el 81, cuando tenía 47 años, por lo cual su edad no era de 40 años al fallecer, sino de 56. Ahora su fecha de nacimiento debió haber sido en el 1834 y no en el 28, como lo afirma José Cayetano Valadez. Hay académicos en Grecia con el cual ha colaborado los académicos mexicanos y bueno, no sabemos cuándo nació. Valadez da una fecha, pero sí sabemos cuándo murió, quién fue su hijo, quién fue su esposa y lo que él escribió. Pero lo más importante, independientemente, cuando le dicen que si va a seguir siendo presidente de Rama o no, y él ya estaba muy enfermo y estaba sufriendo porque no iba a saber cómo dejar a su hijo, a su esposa, es que él forma parte de la historia mormona, como lo fue Sidney Rigdon, con sus errores, como lo fue Martín Harris, Oliverio Cowdery. Y eso es lo que tenemos que estudiar. Decía hermano el presidente de la Cruz, aprender de los errores, ¿no? Entonces fueron grandes hombres, pero pues Bertrán se afianzó más a la fe. Fue presidente de misión y fue traductor del libro de Mormón. Y así muchos socialistas se acercaron a la fe mormona, que por un lado pues no encontraban en los conceptos revolucionarios ideológicos, pero sí en los conceptos religiosos. Y esta es la charla, la conferencia que les preparé, hermanos, con mucho cariño, esperando que estén bien con sus familias y que podamos fortalecernos. Y esto se los dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora hay que darle sonido agrícola. Lo puede reactivar. Ya, gracias, Dani. El presidente de la Cruz pregunta, ¿las autoridades de la iglesia reconocen a Rodacanati como presidente de misión? Yo creo que es presidente de Rama, ¿no? Sí, presidente de Rama, sí, fue presidente de Rama, eso sí, pero no fue de misión. Estuvo ahí funcionando, pero ya al estudiar la vida de Rodacanati, pues esa época empezó, él ya traía una enfermedad muy fuerte, no sabemos, degenerativa. Y después, si ustedes van ahí a la Colonia Guerrero, yo estuve en el edificio, estaba muy enfermo. Lo pica un mosco y muere de fiebre. Él dice a Porfirio Díaz, angustiado en la carta, voy a dejar indigencia a mi esposa y a mi hijo. Entonces, a veces maximizamos las cosas. Rodacanati fue un personaje que le llamaba la atención a la iglesia porque él quería poner escuelas. La iglesia acabó poniendo escuelas, el Benemérito. Quería establecer programas de bienestar, pues tenemos el programa de bienestar. Pero no creo que fuera malo, pero él era un ecléctico, tenía muchas ideas. Pero no fue presidente de misión, fue presidente de Rama solamente, y muchos de sus adeptos se volvieron miembros de la iglesia. Su influencia, pues fue todo Zumba, Tecalco, Amecameca, el Distrito Federal. Entonces hubo algunos conversos, algunos andaban en las actividades sindicales, me dice el doctor, y un día me dijo, hay un mormón que andaba ahí metido en Querétaro también en la política, y era mormón, pero no fue presidente de misión, nomás fue presidente de Rama, lo ordenaron elder, y fue bautizado por Moisés Tache. Ok. Otra pregunta aparece. El hermano Francisco pregunta,
¿Tienes información de que Benito Juárez haya recibido un ejemplar del Libro de Mormón? Bueno, mira, ya no les di lo de la conexión mormona, no os quise desgastar. Ignacio Ramírez, el nigromante, que era más liberal que Juárez, porque Ignacio Ramírez persiguió a las órdenes monásticas, rompió paredes, encontró dinero y monedas, sacaron un libro su familia, porque era un acuerdo que no podían publicar, encontró fetos enterrados y lo quisieron envenenar y excomulgar y todo eso. O sea, más que Juárez, el más liberal fue Ignacio Ramírez, el nigromante, era más radical. Y él escribió un ensayo sobre, dice, visitando a los mormones. No se los pongo porque, pues, léanlo. Había mucho prejuicio acerca de los mormones. Reconocían su capacidad intelectual, su bonanza económica, el crecimiento que tenía Lago Salado. Ignacio, dicen todos los liberales, y cómo Juárez no iba a saber, no sé si recibió un ejemplar, pero sabía Juárez por Guillermo Prieto, porque habla de los mormones. Ignacio Ramírez, el nigromante, habla de los mormones. Matías Romero visitó Lago Salado, viene en uno de los periódicos. Todo mundo sabía de los mormones, pero tenemos que, y esto es histórico. Benito Juárez tuvo una esposa antes de Margarita Maza de Juárez, Goyeneche. Está en la historia, está en los libros que le dieron a los niños en la primaria. Lo escribió Josefina, una doctora del Colegio de México, es serio. Entonces Juárez, no hablemos del pensamiento liberal de hacer un lado a la iglesia y que hubiera más libertades, ¿no? Y que el Estado manejara las cosas. Juárez era liberal en su pensamiento porque había tenido una esposa antes de Margarita, eso no lo sabíamos. Y cuando nos casan, nos leen la epístola ¿qué es cuando dicen que debemos ser unidos. Y él vivía en unión libre, ¿no? Eso es lo chistoso. Mechoro Cabo, la que nos leen, ¿no? Bueno, pero a lo que quiero llegar, ¿Juárez sabía de los mormones? Sí. Sam Brannan hizo tratos y prestó dinero a México, sí. Es otro mormón que tuvo contacto con ellos. Y les interesaba a México para traer ese proyecto de sistema económico que funcionaba muy bien en el Lago Salado, eran muy progresistas, pero había muchos prejuicios en cuanto al tema del matrimonio plural. Y eso fue todo el siglo XIX, mucha gente, ¿no? Que no le entendió. Pero sí supo. No sé si tuvo el Libro de Mormón, pero sí sabían, porque todo mundo, con tanta prensa, Juárez leía francés, sabía algo de inglés, sabía castellano. Ignacio Manuel Altamirano, pues recibió los libros de Mormón. Les digo, Matías Romero visitó Lago Salado, Guillermo Prieto menciona a los mormones. Pues todo el mundo, todos los liberales sabían de los mormones. No sé si lo leyó como tal, pero sí sabía que existían los mormones, lógicamente. Sí sabía que existían. El hermano Paz Ramos pregunta, ¿Rodacanati terminó como miembro de la iglesia? Y la hermana Holguín, que si se decepcionó de ella. Miren, ahora nosotros tenemos una iglesia moderna, fuerte, estructurada, mundial. En 1879, la iglesia, recordemos que sufría persecución. Entonces, la iglesia entró 5 veces a México. Yo les puse 4, pero cuando no era la revolución, era la guerra cristera, era la tercera convención, era la persecución plural en Utah, pues la iglesia no estaba estable. Entonces, mucha gente, ya no hablemos de Rodacanati, que se bautizaba, pues la iglesia se iba y dejaba a las ovejas sin pastor. Entonces, tenían que volver a volver a repredicar el evangelio en México, las famosas reaperturas, y llegaban y los hermanos ya estaban leyendo nomás la Biblia, ya se habían vuelto evangélicos. No, espérense, vamos a estudiar otra vez el libro de Mormón, la manera de orar, eso, porque no existía la estructura que teníamos ahorita. Entonces, en la época de Rodacanati, pues la iglesia no tenía la estabilidad que tiene actualmente. Entonces, pues para empezar, Rodacanati se muere en el 90. En el 86 es cuando dicen, ¿quiere ser presidente Rama? Pues ya nomás duró un ratito, 4 años, ya andaba enfermo. No sé si tenía diabetes o hipertensión, y él era médico homeópata. Pues ya andaba más preocupado por a ver qué le iba a dejar a la familia económicamente, porque acabó en la pobreza, ver su situación de su salud. Por eso le manda cartas a Porfirio Díaz. Es muy difícil que una gente se ocupe de la actividad religiosa si no tiene una estabilidad económica. Pásamela. Entonces, no creo que siguiera ya con el tema de la iglesia porque estaba tronado, estaba muriendo, estaba muy enfermo. Y yo hablé con el hermano Tulis, le digo, oye, es que dicen que él se fue, que apostató. Dice, bueno, eso lo refiere a una persona.
no hay una acta, no hay un documento. Y si la hay, bueno, pues les diría aquí está, y sí, pero no existe un documento como tal. Y después que en un periódico atacaron, ¿no? Alguien sacó ahí, pero no hay algo sólido. Por eso, en la historia hay que tener mucho cuidado. Yo les diría, sí, hay un acta, me la mostraron, está en el departamento de historia, o si está, pues no me la han mostrado, donde él fue excomulgado. Los historiadores refieren, y se dice que él escribió en un periódico y se dice que él atacó, pues se dice. Pero no, es como ahorita, yo les mostré puros documentos fehacientes de periódicos, de libros, de actas. Entonces, lo que no está escrito es un mito. Entonces, debe haber tenido diferencias, pero estaba muy enfermo. Entonces, finalmente quizás él dice, no, pues yo quiero establecer escuelas, colonias, eso. Y finalmente, pues sí, sí lo hizo la iglesia. El crecimiento en México, todos estudiamos en el Benemérito, fueron escuelas, se establecieron planes de bienestar y todo eso, pero ya estamos en una iglesia más madura. Eso se conoce como la reconfiguración, le llaman los técnicos, los académicos, le llaman la reconstitución de la iglesia o va tomando otra forma. La iglesia como tal que existe ahorita no es lo que era hace 200 años. Hace 200 años, la palabra de sabiduría tardó 100 años en ser palabra de sabiduría. Entró por salutación. De 1830 y tantos hasta Heber J. Grant se vuelve una ley ya para poder ir al templo como recomendación. Antes no existía, era si la quieres vivir. Los 12 apóstoles, en la antigüedad, fue hasta la época de, leanlo en el manual de instituto, casi 100 años después, lo de la antigüedad. Entonces, esa reconfiguración de la iglesia fue tomando forma. Rodacanati entra en un periodo que la iglesia está en proceso de crecimiento y maduración. No lo estoy justificando, solamente lo que puedo decir es de que pues, estaba muy enfermo y con una de problemas económicos, que pues el último que estaba pensando en ese momento ya, cuando se le vino toda la enfermedad encima de eso, era estar pensando en ser presidente de rama o otra actividad, ¿no? Era muy complicado para él. Pregunta el hermano Arturo Pagasa. Creo que es tu hermano. Que entonces el acta de nacimiento está mal de Rodacanati. No, bueno, el problema es que... Por la edad de que murió. Sí, la fecha de defunción la encontramos y está no la podía encontrar yo en el Family Search, entonces me tuve que ir a Ancestral y tuvimos que pagar porque hablan unos genealogistas mormones que tienen otros buscadores, no sé por qué lo logramos de ese lado, pero el punto es que la fecha de defunción sí es exacta, sí la tenemos, y su ingreso en el Panteón Dolores lo tenemos. Pero, a ver, ustedes saben que Diego Valadez fue procurador general de la República, el abogado. Y su esposa es Patricia Galeana, la que fue directora del Archivo General de la Nación. Su papá fue un historiador. Muchos dicen que pues agarraba lo que veía y se lo volaba. Entonces él dice que tenía traducciones de Rodacanati de socialistas franceses y que él encontró esa biografía de Rodacanati, pero hemos empezado a encontrar errores de Valadez. Muchos decían, no, pues que se fue a Europa, no, pues que es, y empezamos a encontrar errores. Entonces, ahorita lo que estamos seguros es que se murió de fiebre tifoidea, porque así lo dice el acta que yo encontré, que se entró al Panteón Dolores, porque así está en el acta de ingreso, que su esposa fue Soledad Girón y que reconocieron al niño en 2 actas diferentes. Todo está documentado. Pero Valadez se basa en base a otros artículos, otros periódicos, y da una fecha, pero pues no sabemos porque nomás lo dice de voces o de otros que escribieron, pero no tenemos el acta. Entonces, Rodacanati nació en Grecia, ni los griegos tienen el acta de Rodacanati. Hay un doctor que escribió ahorita, creo que lo puse en la hoja WhatsApp, que ustedes pueden entrar del grupo, y ahí nos mencionan los libros que yo encontré. Es un académico que hizo novela el libro de Rodacanati, y ellos no tienen el acta de nacimiento. O sea, la información que se tiene de Rodacanati es la que hemos encontrado en México. En Grecia no tienen su acta de nacimiento. Entonces, pues, no sabemos si la fecha de nacimiento es correcta. El hermano Bernal
comenta o pregunta que si vas a subir esta información a alguna página web. Bueno, hermano, mire, por experiencia, en la hoja que tenemos del grupo, el teléfono del presidente hermano Lozano y del hermano Roberto, pueden encontrar información. Ahí van a encontrar algunos libros que han publicado en la UNAM, que están en PDF. Pues los pueden ir leyendo. Pueden tener el libro del presidente Lozano. Digo, es que yo tengo alumnos de maestría y se quieren comer el bistec, ¿no? Y les digo, no, espérense, pues es como un pollo. Yo cuando me gradué del Instituto UNAM, pues tuve que tomar varios cursos de la iglesia. Ya queremos tomar la perla de gran precio, ¿no? O, no, espérate, tranquilo. Entonces, yo creo que tienen que leer el libro del presidente Lozano, que Agricol se los puede dar digitalizado, el libro de Tubulis, otros libros. Y aparte, ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ya puse muchas fotografías y libros. Para el puro libro de Rodacanati, pues tienen un rato para divertirse, hay 3 o 4, tienen pioneros mexicanos y todo eso, y lo pueden ir diluyendo, ¿no? Entonces hay información en el WhatsApp, pero yo les sugiero leer el libro de Lamon F. Tulis, Mormons en México, el más accesible del presidente Lozano, que pues te da muy buena información de los eventos a partir de lo que se conocía el 78. Ahí en la hoja WhatsApp del grupo puse la línea de tiempo. Esa línea les sirve. Y ahora, hermanos, es un mar de información que está digitalmente. Les puedo decir que el 99% de lo que yo he encontrado está en la red. Ustedes pueden entrar a todos los periódicos de la Hemeroteca Nacional. Ustedes ponen Hemeroteca Digital de la UNAM y ponen el buscador NABU, Kitlan. Yo cuando empecé a ver los periódicos dije, ¿para qué fui a NABU? ¿Para qué fui a Kitlan? ¿Para qué fui a la masacre de la montaña, al lago Salado? ¿A qué fui? Aprendí más de todos los periódicos que leí del siglo XIX. Y ustedes no necesitan licencia ni nada, se pueden meter y pueden entrar en lo que es periódicos del siglo XIX a la UNAM. Pueden entrar a la Biblioteca Digital de Francia y pueden leer todos los libros de los utópicos franceses que hablan de los mormones. Pueden entrar a la BYU y bajar todas las tesis que quieran de doctorado, de maestría y licenciatura. Pueden entrar a José Smith Papeles. Pueden entrar, hay muchos documentos digitalizados y yo les puse ahí uno. Yo nomás les digo, los alumnos de la maestría les puse a leer un libro y digo, pues les voy a hacer el examen. Y digo, no lo han leído. Entonces ahorita ya tienen 4 libros en el WhatsApp para empezar y les recomiendo el libro del presidente Lozano y de Lamon F. Tulis para empezar a digerir todo esto, ¿no? Sí, yo quería comentarles, hermanos, que en el mensaje de WhatsApp que les enviamos donde les dábamos la liga, ahí vienen unos teléfonos, 2 teléfonos míos y uno del hermano Roberto. Si no están en el grupo, envíen sus teléfonos y los agregamos y ahí está toda la información que subió Sergio. Sí, ahí está, es una información que le costó años, que nos los está dando. Ahí no está el libro de mi papá, pero ahí me pueden contactar y Sergio lo puso en PDF en 2 partes, el mormonismo en México, y con todo gusto lo participamos. Pues yo lo que terminamos, Sergio. Sí, Agricol. ¿Sí? Sí. Dani, te agradecemos. ¿Quieres comentar algo, Dani Alfaro? Muchas gracias por este tiempo. No, todo bien. Muchas gracias por realizar este tipo de conferencias. No, pues, Ojalá hayan aprendido, hermanos. Miren, yo nomás ahorita, antes de que, para que tengan, permítanme. A ver, aquí está. Ok. Nomás una cosa, permítanme. Nada más, hermano Roberto, ¿quieres comentar algo? Es el otro organizador en el grupo de los miércoles. ¿Quieres Ahí comentar está. algo, Roberto? No, nada más, o sea, sí agradecer y todo eso. No sé si es complicado de repente, a lo mejor, a lo mejor se me pasó agregar algunos. Ahorita está alguien ahí pidiéndome que lo agregue. Si se me pasó, pues, una disculpa, vuélvame a mandar su nombre, y los agrego
con todo gusto al grupo. Ahí estoy poniendo el teléfono de ambos y ellos ya los agregan al WhatsApp y ya acceden ahí al WhatsApp. Y les quiero decir que toda la información, el 99% la pueden, si les gusta investigar, está en el internet. Y son demasiados temas. Yo ahorita tengo una base de datos como con 100 temas de historia mormona. Entonces, pues, ustedes pueden desarrollar sus temas, bajar su información y empezar a investigar para enriquecerse. Pero ahí está el teléfono. Otra cosa, no sé sí, si Robert. No, perdón. ¿Sí? Adelante, Robert. Bueno, también no sé si el anfitrión creo que estaba grabando realmente digamos, la conferencia. Si es así, a lo mejor habría alguna manera de subirlo como a la red o a YouTube o algo así, compartir la liga. No sé si sea posible, pero ojalá que sí, ¿no? Excelente idea. Excelente idea. Sí, se puede subir a YouTube si lo permite la plataforma por la duración del video, que creo que sí, se les comparte la liga. Bueno, hermano, yo nomás resumiendo, yo traté que casi llegamos a las 2 horas. Es difícil tenerlos concentrados. Creo que aprendimos algo a que yo no había dado una conferencia en línea de esta manera y las participaciones de ustedes, yo se los agradezco su paciencia. Ahorita quedan 27, fuimos 30 y yo les 32. agradezco su paciencia. Ajá. Bueno, pues yo comprometo a Sergio, hermanos, tal vez en un mes que nos pueda volver a la conferencia, pero ahora sobre la tercera convención. O vemos algún tema ahí, le buscamos que tengamos preparado. Ya no hay sobrevivientes de la tercera convención. Mi abuelito iba a participar, pero mi abuelita lo puso quieto. Vamos a terminar. Hermano Bernal, ¿nos puede ofrecer la última oración? Y Justo. agradecer, no perdamos el contacto. Les avisamos en unos días quién será el siguiente expositor del próximo miércoles. Tengo que confirmarlo con él. Y muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, Sergio. Nuestro bendito y amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por esta reunión virtual en la cual nos has permitido conocer gran parte o algunas partes de la historia de la Iglesia en México y su desarrollo. Te agradecemos mucho por los conocimientos que han compartido los hermanos. Esperamos que podamos asimilarlos para nuestro bien. Pedimos que bendigas a todos los miembros de la Iglesia en esta noche, a los líderes y a todos los que necesitan de ti en este tiempo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos, y nuevamente gracias al hermano Dani Alfaro por facilitarnos la plataforma. No se preocupe. Gracias, hermanos. Y cuídense mucho, no salgan. Buen día, bendiciones a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye.